Muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. Mi agradecimiento en primer lugar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por la invitación a participar en este importante foro. Yo suelo aceptar todas y cada una de las invitaciones y de las oportunidades y de los espacios que se nos brindan para hablar de este tema que me parece capital, de capital importancia en nuestros días. Desde luego que después de las ilustradísimas ponencias que hemos escuchado en la mesa anterior, pues permítanme hacer un abordaje distinto. ¿Y por qué un abordaje distinto? Porque el fenómeno de la trata de personas, como me voy a referir a él a partir de estos momentos, es un fenómeno complejísimo. Es un fenómeno del que se dice es multicausal, multifactorial, y requiere, por lo tanto, medidas de atención multidisciplinarias, integrales. El delito de trata de personas o los delitos en materia de trata de personas no son un solo delito. No se refiere a una sola conducta. Se refiere a muchas conductas posibles, a muchas posibles víctimas o víctimas con distintos tipos de características. Y los agentes que lo cometen pueden ser varios respecto de un mismo caso, no solo uno, no es uno solo el tratante. Los tratantes de un solo caso pueden ser varios, muchos. Me parece también, si me permiten la aproximación como fenómeno, que es una situación social, fundamentalmente social, jurídico-penal, de gran trascendencia para el desarrollo de nuestros pueblos. Ya Tere fue prodigiosamente clara respecto de la pertinencia de aplicar Palermo y a dónde, respecto de en dónde aplicar el derecho penal humanitario, el derecho internacional humanitario, dónde aplicar el derecho internacional de los derechos humanos. Pero eso, Palermo y el derecho penal y la Haya están muy lejos de México. A México y a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial, a la Comisión Intersecretarial le ocupa en primerísimo lugar la situación de los ciudadanos, de las ciudadanas en este país que eventualmente están siendo tratadas, que han sido tratadas y han sido rescatadas o que es posible que sean futuras víctimas de trata de personas. Y es el ámbito en el que nos vamos a mover. Pero si podemos pasar a la siguiente lámina, porque me dieron una serie de temas que yo debería abordar y entre estos temas voy a ir mezclando esta aproximación más bien fenomenológica de la trata de personas, porque como responsable de la Secretaría Técnica, déjenme comentarles que soy la responsable de coordinar los trabajos de las autoridades y del resto de integrantes y participantes de la Comisión Intersecretarial, que es un órgano que la ley define de manera múltiple. Están ahí los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión, la sociedad civil, los académicos, y esto tiene mucho sentido para un fenómeno del que estamos hablando. Pero si se fijan ahora, con una comisión de esta naturaleza, Palermo queda como un poco lejos. Claro que perseguir la delincuencia es importante, esa fue la razón del surgimiento de Palermo y de la aprobación del protocolo y de la convención, y su adopción por parte de México en 2003. 2003 es el año en el que México adopta Palermo. Pero no es suficiente. Cada una de estas dependencias, desde cada una de sus trincheras, tiene una responsabilidad concreta en materia de trata de personas. Para las dependencias del Poder Ejecutivo Federal, estas van dirigidas fundamentalmente al tema de la prevención, la persecución y la protección. Permítame incluir una más, que yo diría muy a la mexicana, la participación. ¿Esto qué es? La participación social. La participación de otros actores. No es suficiente con las acciones de parte del Estado. No es suficiente. Rosy, coincido con ella en que es necesario sumar medios de comunicación, pero también medios de producción. Necesitamos involucrar cada vez más a los empresarios, a los dueños de las industrias, a las cámaras industriales, también a los trabajadores, a las escuelas, no solo desde el punto de vista de los maestros y los programas académicos, sino también desde los padres de familia, desde las comunidades, porque la víctima no está en una dimensión paralela, está aquí, al lado nuestro,
en las calles de al lado, en la casa de al lado, en la fábrica de al lado. Pero bueno, sobre el origen y las causas estructurales de la trata de personas, bueno, permítanme solamente hacer aquí un apunte de carácter sociológico, de carácter antropológico, de carácter de las condiciones que favorecen que una persona se vea sometida a trata de personas, que es lo que entenderíamos como las causas de la marginación, la exclusión social, el no tener acceso a oportunidades, la pobreza. En muchos casos también lo es el género, pero esas causas no son determinantes del tema de trata. Luego, ¿qué es lo que permite que un conjunto de personas se beneficien económicamente con el sufrimiento y a propósito del sometimiento y la explotación de otras? Híjole, eso habría que buscarlo en otros lugares, porque mientras eso sigue existiendo, la trata seguirá existiendo también. Ya comentaban que el negocio de la trata de personas es el tercero en importancia. Este dato es de 2009, del llamado Foro de Viena de 2009. Las ganancias aproximadas que calculaban solo para Europa eran 37 millones de dólares. Y esto, sí, imagínense, en 2009, pues a 2017 seguramente han sido muchos más. Y yo he escuchado muchos comentarios de que hay estadísticas criminales que aseguran que es posible decir que la trata ya desbancó al tráfico de armas y está solamente debajo del narcotráfico como fuente de financiamiento para el crimen organizado. Pero no pensemos en términos de dinero, porque entonces parecería que tratar personas está bien, es redituable, ¿no? Eso creo que es irrelevante. Lo que creo que es importante que hablemos es que el dato preciso del número de personas en el mundo que están siendo explotadas o tratadas hoy es absolutamente impreciso. Todos son cálculos y aproximaciones. No existe una fórmula científica que pueda aplicar ningún organismo ni ningún país para determinar específicamente cuántas son las víctimas de trata que están siendo tratadas o explotadas en un país o en todo el mundo en un momento determinado. El problema de los datos, el problema de la información. Pero bástenos, por favor, este número. Un informe mundial de Walk Free, una organización de la sociedad civil independiente, en el año de 2016, por ejemplo, decía que cerca de, déjenme ver si tan buena es memoria, cerca de 300 y pico mil de personas estaban siendo víctimas de trata de personas en México en el año 2016, que es el año del informe. Casi 400,000 mexicanos en esta situación, el 0.30% de la población de nuestro país. Ningún país del mundo está inmune al fenómeno de la trata, ya como país de origen, de tránsito, destino, pero de cualquier manera todos deberíamos de estar ocupados en entender cómo se comporta este fenómeno dentro de nuestras fronteras, en las fronteras de los vecinos, en la región y también en el mundo, porque son esos flujos los que identifican estos dos factores que se llaman oferta y demanda. País de origen es el país que genera la oferta, es de donde salen las personas que son tratadas. Tránsito son los países por los que atraviesan los flujos migratorios, invisibilizan a las víctimas de trata, especialmente por las políticas migratorias que seguimos manteniendo, de fronteras absolutamente cerradas y muy complicadas. Si persistimos en esta política tan poco humanitaria respecto de los flujos humanitarios, seguiremos invisibilizando los tránsitos de grandes masas de víctimas hacia otros países. Y destino, porque son estos en donde se trata a las personas, es decir, los que tienen la mayor demanda, los que son capaces de pagar por comprar personas. México, dice el informe, el TIP Report que hace el Departamento de Defensa de los Estados Unidos cada año, que México es un país de origen, tránsito y destino. Situación complicada. La siguiente, por favor. Decíamos también que en el origen y las causas estructurales, bueno, teníamos situación económica que se traduce en desempleo, desigualdad social, crisis económicas, desigualdad que padecen niñas y mujeres, o sea, temas de empoderamiento de la mujer y desigualdad de género, violencia contra las mujeres, violencia contra los menores y abuso de menores, educación, violencia, el tema de la oferta, la demanda y la impunidad, y las tradiciones y la cultura. Permítanme detenerme un poquito
en el tema de la impunidad. Vamos a ver, no en lámina, no traje la lámina preparada, pero les voy a platicar con mucho gusto sobre el avance de averiguaciones previas abiertas por estos delitos y sentencias en nuestro país. Pero el tema de la impunidad es un tema muy importante, porque la aplicación de la ley va dirigida fundamentalmente a reducir la impunidad, pero que exista ley no garantiza que no existe impunidad. Luego, para que la impunidad se reduzca, se necesitan varias cosas. Déjenme enumerarles solo 3. 1. Denuncia, no de la víctima necesariamente. Los delitos de trata de personas se persiguen de oficio, y si no, por favor, corríjanme, todos ustedes que serán seguramente mejores abogados que su servidora, porque no he litigado nunca, pero me parece que es muy importante tener en cuenta que las víctimas no deben de ser obligadas a declarar. No es necesario. Cuando una autoridad toma conocimiento de la situación de una víctima y tiene elementos para creer, para documentar que se trata de una situación de trata, está obligada a denunciarlo. Si es servidor público, con mucho mayor razón. Pero esa noticia puede llegar a conocimiento de la autoridad de manera anónima y no necesita la declaración de la víctima, porque se persiguen de oficio los delitos de trata de personas. 2. Las investigaciones criminales, las investigaciones penales. Creo que uno de los mayores retos que tenemos en México por delante es fortalecer las investigaciones. ¿Por qué causa tanta discusión el tema de la ley? Que creo que es un ámbito que yo, por lo pronto y en lo personal, dejaré en el ámbito del Poder Legislativo y dejaré para los expertos, los teóricos, los dogmáticos, que son los que se encargan de analizar la perfección de las leyes, que necesitamos que nuestros investigadores penales, nuestras policías, nuestros ministerios públicos, pero también nuestros servidores públicos especializados en la atención a víctimas, sean capaces de identificar y documentar, es decir, de probar objetivamente las condiciones en que las víctimas son rescatadas. No se necesita aplicación de grandes pruebas periciales o criminalísticas. Con buenos peritajes psicológicos podemos hacerlo. Y les voy a dar un ejemplo absolutamente aceptado a nivel mundial. El protocolo, ¿cómo se llama el de la tortura? El facultativo, ayúdenme. Estambul, el protocolo de Estambul. Es un conjunto de pruebas, ¿no?, que están tasadas lo más objetivamente que se puede para probar, documentar físicamente, psicológicamente y emocionalmente los rastros de la tortura en las personas. ¿No somos capaces de tener esas herramientas para probar también la victimización? Para probar también el grado de abuso, el grado de sometimiento. ¿Tiene uno que llegar todo lacerado o amputado para probar la victimización? Pues no necesariamente. Luego, creo que en el tema de la investigación nos estamos quedando cortos, muy cortos, muy cortos. No basta llegar a un lugar, encontrar personas, sacar a las personas, cerrar el lugar y meter a los que nos encontramos en la cárcel. No es suficiente. Necesitamos poder trabajar muy bien los lugares en los que estamos encontrando esta evidencia de explotación, esta evidencia de la trata. Cuando se realizan estas acciones policiales, materialmente lo que vemos es la explotación. Díganme si no ustedes cómo distinguen entre en un autobús a las personas que fueron enganchadas y a las personas que no. Pues es muy difícil. ¿Cuándo nos damos cuenta del enganche, el traslado, la acogida? Cuando tenemos la explotación. O cuando la persona antes de ser explotada se escapa, que también hemos tenido casos. Por eso es muy importante lo que apuntaba la doctora Paredes respecto de la separación de los momentos. Les repito, yo creo que es cuestión de una comprensión integral, holística del fenómeno. No separemos trata de acá, porque cuando tú ves a la persona tú no puedes distinguirla. Y es a propósito de las entrevistas psicológicas, de las pruebas médicas, de las pruebas psicológicas que se le tienen que aplicar, poder determinar dónde estuvo el engaño, dónde estuvo tal, cómo la captaron. Alguien decía respecto del fraude, una empresa que no se dedica a lo que dice públicamente que se dedica y recluta personas para trabajar e invita a extranjeras a venir a México a trabajar,
bajo una calidad, y cuando llegan aquí les quita el pasaporte y les dice, ahora tienes que hacer esto, ¿ustedes creen que eso no es fraude? Claro que sí. Oiga, es que usted aceptó el trabajo. Por supuesto que lo acepté. Eso no demuestra que la persona voluntariamente se sujetó a la explotación. ¿Sí me explico? Creo que la prueba, la investigación y la investigación para la obtención de medios de prueba que permitan acreditar objetivamente las acusaciones por trata de personas, por explotación de personas, por esclavitud, es muy importante que se trabajen en el transcurso de los meses y años por venir si queremos reducir el índice de impunidad. Es muy importante también que tengamos claro que no basta con hacer los señalamientos, tenemos que persistir en ellos, generar un sistema de protección a las víctimas, un sistema de atención a las víctimas que permita que ésta vaya a su ritmo, a su tiempo, adquiriendo mayor seguridad, mayor confianza en las autoridades para poder verbalizar lo que le ocurrió y las autoridades de ahí tomar líneas de investigación es fundamental. Es fundamental. Y eso no sucede en el término de horas o días. Luego también tenemos que empezar a pensar que no podemos seguir haciendo estas investigaciones de hoy hicimos el operativo y tenemos detenido y tenemos 72 horas y ya mañana, y entonces como no lo tenemos, se nos cayó. Tenemos que empezar a preparar las investigaciones para cuando las tengamos robustas, a jalar información de diversas fuentes, de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, del IMSS, si pagan cuotas, si esta empresa es real, si no, a la Secretaría de Economía, a Hacienda, si paga impuestos, jalar información. De entrada, ¿quién es propietario de todos esos lugares, de todos esos merenderos o botaneros en donde se ofrece impunemente mujeres y en el peor de los casos niñas a diestra y siniestra? Bajo, seamos honestos, la observación de todos nosotros. Porque cuando van de vacaciones no me digan que no ven estos lugares en las carreteras. ¿Y qué hacen? Voltean así como, ay, mira el Men's Club y... ¿no? Hay un tema que me parece que es un poco perverso desde el punto de vista social. Hemos pretendido hacer de la prostitución una cosa que es o blanca o negra. Y no hay forma de decir que es o blanca o negra. Tiene muchos matices. Muchos matices. En este país no se sanciona la prostitución. Lo dijo Tere y lo digo yo. No se sanciona la prostitución. Se sanciona la prostitución ajena. Que otra persona se beneficie de esa prostitución es lo que se sanciona en este país. Tradiciones y cultura. Hay, en mi opinión, dos factores que agravan el tema de la trata de personas en México. Uno, la clandestinidad. Las víctimas están ocultas en galerones, en casas de seguridad, incluso cuando es a campo abierto, caso de los jornaleros, se trata de fincas fuertemente armadas a las que prácticamente no entra nadie. Y si no, pregúntenle a casi todas las autoridades respecto del albergue de Rosa Verduzco en Michoacán, ¿no? Que nunca pudo entrar nadie en no sé cuántos años de los que se hablaba de las atrocidades que ocurrían ahí dentro. Entonces, la clandestinidad facilita el trabajo de los tratantes, oculta a la víctima de la posibilidad de que la autoridad la identifique, pero también la aleja de la mirada social. Por eso es muy importante que como ciudadanos también nos comprometamos a que si oímos, vemos algo, denunciemos. Es que no pasa nada. No, bueno, está bien, buena excusa. Pero yo les garantizo que cuando sea mucha la información que se recibe respecto de un mismo punto, algo se tendrá que hacer y algo se hará, porque todo eso se tiene que mapear. ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora, claro, tratemos de ser objetivos, seamos conscientes, digamos exactamente lo que estamos viendo, no le pongamos de nuestra cosecha. Oye, ¿y usted qué vio? No, nada más eran 2 personas y estaban bien vestidas y se veían saludables. No, eran como 10 y estaban andrajosos. No le pongan de su cosecha, seamos objetivos. Hay un número de denuncia telefónica ciudadana, una línea nacional ciudadana para recibir información, denuncias y orientación sobre qué hacer en materia de trata de personas. Es la línea del Consejo Ciudadano, que valga el comercial. Y el segundo factor, que es de carácter cultural, es el tema de la alta tolerancia social
que tenemos hoy por hoy en las sociedades de nuestro contexto, a muchas conductas que son, digamos que, tierra fértil para que se produzca la trata de personas. La misoginia es una de ellas, ¿no? El hecho de tener una diferenciación cultural, de tener una comprensión diferenciada de la importancia del rol masculino y femenino en la sociedad, es un factor cultural que permite que esto sea posible. Pero también lo es esta creencia de que los padres, detrás de las cuatro paredes de nuestras casas, estamos autorizados para hacer lo que se nos venga en gana con nuestros hijos, porque para eso son nuestros, para eso los mantenemos, para eso los tuvimos. No, no, no. Como decía la diputada Julieta, no hay forma de que podamos seguir sosteniendo una concepción cultural sobre de la paternidad de esa manera, de la paternidad y la maternidad de esa manera. También lo es, desde luego, esta falta de capacidad social para entrarle a temas difíciles, ¿no? Como este tema de la prostitución, de los matrimonios igualitarios, de las identidades sexuales diferenciadas, en fin, ¿no? El tolerar estos lugares que se ponen en nuestras colonias sin preguntar nada, nadie preguntó nada, nadie vio nada, ¿no? Y años después nos enteramos que ahí pasó algo, que hubo cosas, y seamos honestos, decía yo que hace rato los delitos suceden allá afuera, en nuestras calles, pero trata de personas sucede cada vez más cerca de lo que nosotros pensamos. Estas casas que mantienen tapiadas las paredes permanentemente, ¿no? Que se oyen ruidos, pues ¿qué pasa ahí? Propiedad privada no significa, dentro de esta propiedad yo puedo hacer lo que me venga en gana con las personas. Cuando las autoridades vulneran los derechos humanos de una persona, se llama eso violación de derechos humanos, pero también puede ser delitos. Y cuando un ciudadano vulnera los derechos humanos de otra persona, se llaman delitos. Y en muchas ocasiones esos delitos implican materialmente la vulneración de sus derechos humanos. No hay forma de decir que bueno, pues es su mujer, pues está en su casa, ¿no? Y la está medio matando detrás de la puerta. No, yo no toco, qué miedo, es que el señor es muy agresivo. Y no le hablan a la patrulla porque el de la patrulla dice que no puede hacer nada y así nos vamos, ¿no? Entonces la impunidad en realidad es porque cuando decimos la impunidad es que solo se sanciona el 0.01 de los delitos en México, pues sí, pero todos vamos encontrando como una especie de excusa, ¿no? Para no señalar, para no ayudar, para no colaborar, para no... ¿Cuántas veces han visto ustedes a la mamá que en la calle le pega el zape al hijo? Y nadie dice nada. Y ahí va el niño llorando desconsoladamente y la mamá todavía más enojada le suelta 2 nalgadas, pero de veras, para que se le quiten las ganas al niño de llorar. Y nadie dice nada. Y así vamos, tolerando la violencia que cada vez se vuelve más violenta y cada vez se vuelve más aceptable. Por eso es que ya no nos sorprenden las cosas, ya no nos asombramos de lo que vemos a nuestro alrededor. Yo creo que en el fondo es un tema de que deberíamos entrarle ya sin miedo, analizar el tema de las relaciones violentas. Todas las relaciones entre amigos o entre colaboradores o compañeros de trabajo, entre jefes y colaboradores, entre hombre y mujer en la relación de pareja, entre padres e hijos, entre hermanos, entre vecinos. Necesitamos abordar el tema de las violencias. La siguiente, por favor. Factores de vulnerabilidad de la víctima. Bueno, hablamos en términos genéricos de 2 tipos de factores de vulnerabilidad que se refieren a la persona. Los endógenos, que está referido a pues, características o atribuciones o circunstancias que la víctima está viviendo, por ejemplo, alguna discapacidad física o mental. El tema del género es una cuestión, bueno, pues también que se refiere al sujeto. Pero también pueden ser exógenos, que son circunstancias de orden social. Por ejemplo, venir de comunidades marginadas o venir incluso de otros países, el idioma, las diferencias culturales. Estos son los exógenos. ¿La que sigue, por favor? Elementos donde se puede identificar a posibles tratantes y lugares donde se ejerce el delito de trata de personas. Bueno, no hay un conjunto de características que pueda permitir identificar a los tratantes, pero a propósito de la capacitación que se brinda a algunos operadores a los que se adiestra especialmente para la detección e identificación de víctimas en nuestro país, pensemos por favor en algunas señas y comportamientos particulares. Y estos han sido siendo identificados a propósito
de los partes de los agentes de ley que acaban identificando estos. Solemos pensar en los lugares de diversión nocturna, casi siempre masculina, pero no solo eso. Por ejemplo, una víctima de trata que está siendo trasladada vía aérea de un país a otro, el personal de cabina, si está capacitado para la identificación de este tipo de elementos, pues podría, eventualmente, como ha sucedido en algún caso, rescatar a una persona o permitir el rescate de una persona. ¿Cuáles son? Bueno, generalmente el tratante no permite que la persona se comunique con nadie o ésta no habla el idioma, mantiene una posición apagada respecto de la persona que la va acompañando, a quien se le ve empoderar. Este lleva los papeles de la otra persona. No le permite, no tiene contacto visual, la persona que está siendo trasladada, con otras personas. Es muy difícil que pueda ella tratar de hacer contacto con otra persona. Generalmente el otro decide si come, si no come, a qué hora, si se levanta al baño, si no se levanta al baño, etc. Estas señas de identificación pueden cambiar según el entorno. Para los medios de transporte son unos, para los agentes de migración son otros, para la policía es otro, para los servicios asistenciales, piensen ustedes en las áreas médicas, son otros. Estos pequeños protocolos de identificación de víctimas tienen que desarrollarse de manera más rápida y a mayor escala en la mayor parte de la prestación de los servicios de asistencia social que proporciona este país. Si todos los médicos del sector salud público y privado contaran con este tipo de ficheros, que a partir de ciertas señas de la salud de la persona, por ejemplo, rastros de maltrato, esto lo sabrán mejor los que estudian medicina forense, rastros de ataduras en las manos, en las extremidades, lesiones en los miembros superiores e inferiores del cuerpo, lesiones graves en la espalda, deshidratación, algún grado de desnutrición o incluso de anemia, en fin, otro tipo de golpes, lesiones ya cicatrizadas en el cuerpo, en partes específicas del cuerpo como la espalda, la cara. Sería muy posible pasar a otra parte del protocolo, pero eso no lo estamos haciendo. Estamos desaprovechando esa oportunidad de detectar a estas víctimas de trata en el ámbito del sector médico. Un estudio de un médico norteamericano que fundó una organización para asistir a víctimas de trata de Tailandia, porque pobres personas, ¿no? Pero además están en Tailandia, entonces yo desde mi consultorio en Iowa, ¿qué puedo hacer por ellas? Fundó una organización para ayudarlas. Cuando se dio cuenta un día en su consultorio que tenía frente a sus narices a una víctima de trata, y entonces no supo qué hacer. A partir de ahí su perspectiva del tema cambió por completo, se dio cuenta de que ese delito existe en todo el mundo, de que era una persona de su propia nacionalidad la víctima, y de que qué podía hacer él como médico. Y a partir de ahí, bueno, empezó a escribir y empezó a reunir a otros médicos para que estos médicos también contribuyeran a la identificación de estas personas. Desde luego que es muy posible que estos rasgos se puedan confundir con otros que tienen que ver con la violencia ejercida en casa, ¿no? Pero por eso es que se tienen que ir activando otros protocolos. De entrada, si lo que podemos ver son marcas de violencia, pues eso nos tendría que prender una señal de alerta. En algún lugar hay una persona que está padeciendo violencia y eso tendría que ser motivo de preocupación. Sobre los lugares, yo no creo que sea necesario identificar territorialmente lugares, pero es muy importante que tengamos claro que no se trata de, no en su mayoría, de empresas formalmente constituidas que tengan todos sus papeles en regla y que declaren impuestos sin ningún problema y que, a menos que se trate de un tema de lavado de dinero. Pero es muy posible que los tratantes se muevan en estos círculos en donde pueden intercambiar favores con otro tipo de delincuentes. Decía Tere que no estamos persiguiendo la trata de delincuencia organizada. Yo no veo cómo le vamos a hacer para perseguir la trata de delincuencia organizada si no hemos sido capaces siquiera, por ejemplo, de verificar en una investigación criminal si permítanme usar la expresión tugurio, solamente para usar una expresión ilustrativa,
de donde rescatamos a las víctimas si no sabemos a qué plaza, al jefe de qué plaza le paga derecho de piso? Y muchos de estos lugares contribuyen con esa financiación. Cuando hablamos de financiamiento de la trata a la delincuencia organizada, no crean que es por una vía directa, es por una vía indirecta, es por una vía tipo crowdfunding. Es lo poquito que saco de este lugar y lo poquito que saco de este, y ahora ya intercambiaste y esta, y ahora dame un dinero. Y bueno, es que le repartí al del autobús que la trajo para que no se bajara antes de que llegara hasta aquí, le di tanto, bueno, te toca tanto. Es un mundo de transacciones. Seguirle la pista a todas estas transacciones solo es posible si somos capaces de identificar de los relatos de las víctimas de dónde salieron, cómo se fueron, a dónde llegaron, quién la recibió, en dónde, y con eso armar el rompecabezas. Por supuesto, si a la primera entrevista nos desesperamos y queremos obtener condena de 65 años, pues imposible. Necesitamos tiempo y necesitamos herramientas. Sobre todo necesitamos, me parece, la capacidad de generar en la víctima confianza. Luego, estos mundos en donde estas personas intercambian unas cosas por otras, incluidas personas, tienen que ver con, obviamente, los ámbitos de crecimiento económico. ¿Por qué se dice que hay trata de personas en el desarrollo de Quintana Roo, en Cancún? Exclusivamente por el tema de la prostitución ajena, de la explotación sexual que se produce. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Es que hay muchos bares, ya ve con los turistas cómo son, les encanta la fiesta. No exclusivamente. Las grandes construcciones, los desarrollos hoteleros que han tenido lugar en la Riviera Maya en la última década, han generado una mano de obra que han venido trayendo de otros lados, y eso sería un primer foco para identificar trata. Y el segundo es la alta demanda de servicios sexuales que tiene ese fenómeno de la construcción. Así tendríamos que ir abordando cada lugar. Por eso es muy importante hacer diagnósticos locales. ¿En dónde están los tratantes? ¿En dónde están las oportunidades de obtener dinero? Los tratantes están donde pueden transaccionar con las personas. Ahí es donde están los tratantes. Las llevan de unas ciudades a otras. ¿Por qué? Pues porque tienen que renovar la imagen. Imagínense qué tipo de lenguaje. Y vienen de un lugar y las preparan en unos sitios y se las trasladan a otros y luego a otros y luego a otros y acaban finalmente en otros. Hasta que un día amanecen muertas. Así es este fenómeno. Y si pensamos que con el tema de los jornaleros agrícolas o el trabajo forzado es muy diferente, nos equivocamos. Porque además ahí les pasa de todo. Los obligan a trabajar y si pueden también abusan de ellos sexualmente. ¿Por qué no? Cuando hablamos de trata, y por eso a mí no me gusta enfocarme en la parte jurídico-normativa, estamos hablando de anular al ser humano. Yo no creo que haya cosa más grave hoy por hoy después de la vida. Pero sinceramente, si ustedes me dicen, bueno, pero entonces sigue siendo más valiosa la vida y por lo tanto tendremos que asignarle más pena a los delitos de privación de la vida, yo les diría no. No. Porque ¿de qué sirve tener una vida así, en calidad de objeto, totalmente nulificado, totalmente anulado? Luego, creo que es importante como repensar esto desde un enfoque menos aséptico, ¿no? Menos desde el estudio de la teoría pura del derecho, y le entremos más a la parte sociológica, a la parte antropológica. Desde luego también es muy importante mapear las redes de trata, las trayectorias que se hacen entre estos lugares de origen. En México han encontrado las autoridades víctimas de una cantidad importante de países, cerca de 60 países, que incluye algún país africano y varios asiáticos. Desde luego Europa, de lo que se llamaba o denominaba Europa Oriental, quedan 5 minutos, me apuro, y también desde luego Centro y Sudamérica. Gracias. La que sigue, por favor. Características del delito. Bueno, en términos de lo que he venido mencionando, yo entiendo por trata de personas una especie de negociación, una especie de transacción, una especie de compraventa de seres humanos, de cosificación, de objetivación de la persona. Y esto, desde luego,
Se describa como se describa taxativamente en los tipos penales, déjenme aquí presumir que también estudié Derecho, implica la cosificación de una persona. ¿Cómo lo hagamos? Eso es tarea, repito, de los dogmáticos del derecho. Tiene un proceso de captación o enganche, ¿no?, que se puede hacer con falsas promesas, con engaños, con enamoramiento, pero también con contratos laborales, con fraudes o con situaciones fraudulentas. También se puede hacer con amenazas, con extorsión, con violencia. Se puede hacer, por ejemplo, a través del rapto, ¿no?, del secuestro, de la privación ilegal de la libertad, porque cuando yo digo es que ninguno de nosotros está exento de trata, me dicen, pues, pero por supuesto, si a ti te ofrecen eso, pues dices que no. ¿Y qué tal si no te lo ofrecen? ¿Y qué tal si te encapuchan, te amarran, te obligan, te llevan? O sea, tú ni te enteraste. Implica un conjunto de acciones que decíamos al principio, que es lo que hace el delito de trata, los delitos de trata, delitos complicados, porque el transportista, el que transporta a la persona, es un tratante. El que la traslada es otro. El que la recibe o le da acogida es otro. El que la recibe es otro. El que la retiene u oculta es otro. Y por eso también es que a los que las cuidan o impiden que se vayan, también se les señala como tratantes. Recurriendo al uso de la fuerza, pero no necesariamente, a otras formas de coacción, ya me dirán ustedes si pueden resistir una cadena, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, etc. Donde los fines es la explotación, puede ser sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. Y me decían, ¿y cómo en el matrimonio forzoso es eso? Ah, bueno, cuando tú casas a una niña, ¿no?, de 12, 14 años con un señor de 65, no me digas que va a ser porque la va a tratar como una reina. La tiene definitivamente para que le lave, le planche y además le caliente la cama. Y el que me diga que no, de verdad nos echamos un debate sobre eso y sacamos a relucir casos. Porque si el señor la quiere, pues que se espera que por lo menos sea mayor de edad, ¿no? Y si además de eso le dio dinero a la familia a cambio, híjole, no sé, ¿no? La verdad es que dudoso, ¿no? Diversas formas de explotación, y ya termino. Bueno, ya las revisamos todas. Sentencias. En 4 años, desde 2013 a la fecha, nos hemos dado la tarea de documentar, de institucionalizar los trabajos de la Comisión Intersecretarial. Me parece que eso es lo mejor que podemos hacer por el crecimiento del tema, saber de dónde estamos partiendo cada vez. Se han hecho desarrollos, se han hecho avances, pero me parece que uno de los que más representan estos logros que México tiene a nivel continental es que en 3 años hemos casi duplicado el número de averiguaciones previas. Por ejemplo, si comparamos entre 2009 y 2012, como un primer periodo, y 2013 a 2017, a 2016, hemos casi duplicado el número de averiguaciones previas abiertas sobre este delito. Y en materia de sentencias, déjenme decirles que 3 de cada 4 sentencias que se han emitido del 2013 a la fecha son de este periodo. Es decir, ¿ha habido actividad en materia judicial y de investigación en nuestro país? Sí, se ha habido. ¿Es un ritmo creciente cada año? No, no es un ritmo sostenido, pero eso no depende exclusivamente de las autoridades. Depende muchas veces de lo que podamos generar también como sociedad de respaldo a las acciones de las autoridades en estas materias. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias a la doctora, pero todavía vamos a ver si el auditorio tiene alguna pregunta respecto a lo que ella habló. ¿Hay un micrófono por ahí? Sí. ¿Alguien alguna pregunta? Parece que sí, mira por acá. Gracias. Bueno, en caso de que en este caso la víctima no quiere el apoyo, ya sé que puede ser que tenga miedo o le estén amenazando, son muchas cuestiones. ¿Qué se puede hacer en ese caso uno como ciudadano? Mira, cuando la víctima no quiere el apoyo, habría que preguntarnos primero si la víctima ha sido ya rescatada de ese entorno o sigue de alguna manera sometida al poder, ¿no?, a la amenaza, a la coacción, a la violencia que ejercen los tratantes sobre ella. Eso es lo primero que habría que hacer. Por supuesto que uno de los grandes temas es la dificultad que hemos visto tiene la víctima para identificarse como tal, no necesariamente. Y eso también tiene mucho que ver con los prejuicios culturales, ¿no? Ya lo decíamos. Pero miren, tenemos prejuicios con estos temas
que hagan una visita el 24 de diciembre o el 31 de diciembre a una cárcel de mujeres y hagan la misma visita la misma noche a una cárcel de varones. O sea, a las mujeres se les abandona, hay cosas que no se les perdona, culturalmente hay cosas que no les perdonamos. Luego, la víctima, por eso ya apuntaban también, pues les cuesta mucho trabajo, ¿no? Decir, yo regreso a casa, estoy contenta, ¿no? Me van a recibir y me van a proteger. Pues no, hay un reproche social muy fuerte, especialmente cuando la victimización es por explotación sexual. Así que, ¿qué haces? Primero, tienes paciencia. Dos, le sigues dando seguimiento. ¿Qué haces tú como ciudadano? Trata de mantenerte alerta, denuncia a las autoridades, o sea, advierte a las autoridades, trata de fijarte en la descripción de la persona, en el lugar donde la ubicaste, en el lugar donde la viste, más o menos de qué estatura, qué color de pelo, qué tez, como qué edad aproximadamente, cuánto, en fin, la mayor cantidad de datos que puedas aportar. Este número de denuncia no es solo para denuncia, también pueden recibir información y orientación. Por ejemplo, hubo un movimiento, no sé si se acuerdan, de que empezaron de repente por Twitter los ciudadanos de cierta zona de la ciudad a denunciar un grupo de personas que estaban en situación aparente de mendicidad forzada, que llegaban en vehículos, ¿no?, a horas de la mañana, en vehículos lujosos, que en el transcurso del día alguien pasaba y les recibía dinero, y que por la tarde-noche alguien pasaba y los recogía para llevárselos. Eso, en apariencia, podría ser mendicidad forzada. O sea, no se sanciona la mendicidad, y la situación de calle tampoco se sanciona. Lo que se sanciona es que haya personas que se aprovechen de la situación de esas personas obteniendo ganancias de lo que hacen. ¿Sí me explico? O sea, ¿de cuándo acaba a ser mejor que alguien en una Lincoln te lleve a una esquina, te baje a pedir limosna, esa persona se vaya y tú te quedes ahí a chambear todo el día? O sea, ¿de qué manera tratar de ayudar a esa persona es criminalizar la pobreza? Que es algo, por ejemplo, que se escucha mucho, ¿no? Cuando se hacen acciones de este tipo de rescate de población en situación de calle, pues hay un conjunto de respuestas que van desde el apoyo total al estar sancionando la pobreza, ¿no? Limpieza social y esas cosas. Creo que es mucho más complicado que eso. Luego, ¿cómo quieres ayudar? Denuncia, infórmate. Hay una página web. Acaba de sacar el gobierno de la República, en alianza con sociedad civil, con otros gobiernos de la República, con todas las instancias y los tres poderes de la Unión, una campaña que se llama Aquí estoy. Y Aquí estoy representa la voz de todas y todos. Aquí estoy, soy víctima de trata, pero también aquí estoy, soy Mercedes, secretaria técnica de la Comisión y estoy en contra de la trata. Aquí estoy, ciudadano, ¿qué puedo hacer por la trata? Y en el blog, Aquí estoy, tú puedes acceder a información y también, por ejemplo, a denunciar este tipo de circunstancias. Gracias. ¿Una otra pregunta? Sí, buenas tardes. Doctora, ¿nos puede comentar algo en relación con las personas que denuncian los hechos? ¿Se detienen a personas? ¿Se sigue proceso? ¿Hay detenidos? Pero las víctimas no acuden a las autoridades, al juzgado, primer supuesto, y en los casos en que asisten, un gran número de ellas se retractan de las denuncias. Es mi comentario o pregunta. Muchas gracias por el comentario. Sí, vemos, pero ese es el reto de las autoridades, de las ministeriales, de las de asistencia y de las judiciales. ¿Las víctimas están obligadas a presentar testimonio? No. Las víctimas pueden presentar testimonio de diferentes maneras. ¿Existen los mecanismos para que las víctimas presenten testimonio de manera segura? La pregunta se la revierto a ustedes. ¿Existe como tribunal las formas? Los abogados de las víctimas, las organizaciones sociales que atienden víctimas están familiarizadas con estos formatos, entonces deberíamos privilegiarlos. Deberíamos darlos a conocer, deberíamos de privilegiarlos. ¿Por qué? Porque no podemos sostener la acusación sobre el dicho de la víctima. Entonces no hay investigación, perdón. Y esto no se trata del delito de robo o un delito contra el honor. Le concedo el perdón. Este es un delito muy grave y en el derecho internacional la esclavitud está sancionada como un delito imprescriptible. Imagínese si, como dice Tere Paredes, estos son medios preparatorios, formas de explotación y condición de esclavitud, y lo que estamos viendo es la condición de esclavitud. La condición de esclavitud, de acuerdo con el derecho internacional, no prescribe. Entonces, tenemos que ser más creativos en las respuestas. Como se trata de un fenómeno distinto y, por lo tanto, de un conjunto de delitos también distinto, nosotros como operadores del sistema de justicia estamos obligados a
innovar. ¿Cómo le hacemos para que sí rinda su testimonio? Bueno, ¿cómo se lo tomo válido si voy yo a la sede donde ella se encuentra? La verdad no tenemos tantos casos como para que no haya posibilidades de hacer eso. Y a lo mejor sí en un clima de mayor confianza es posible. Y a lo mejor es posible obtener más información de la víctima. Le decía, tenemos que construir esos sistemas de protección, colaboración para mejorar el desarrollo de nuestra justicia, pero eso es compromiso de todos. Policías, ministerios públicos, juzgadores y también sistemas de asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Como operadora del sistema de justicia penal soy experto en ciencias forenses, perito oficial de criminalística de campo en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Me toca participar obviamente en muchos operativos, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, donde encontramos, ¿no?, el semillero de este tipo de lugares. No se nos proporcionan protocolos de actuación tanto para policías como, en este caso, para ciencias forenses, ¿no?, en nuestras múltiples disciplinas. Llegamos, normalmente utilizamos protocolos, en mi caso, uso protocolos de feminicidio o homicidio, ¿no?, para hacerlo más, elevarlo, ¿no?, a la máxima investigación, pero no tenemos protocolos. Existen protocolos de actuación específicos, no los hay, aquí están, no sé, presencia de magistrados, hacemos muchas investigaciones mal hechas, lo hacemos mal, ¿no? No estudian, no se capacitan y no nos dan los mecanismos, ¿no?, los instrumentos para hacerlo. ¿Hay protocolos especiales para este tipo de investigación en este delito? En el país, no. Existen algunas herramientas, por ejemplo, yo conozco porque he trabajado con ellas con la Policía Federal en entrevistas de Policía Federal para víctimas de trata. Hay herramientas también que se han generado para los servicios de migración, para el Instituto Nacional de Migración. Pero definitivamente el ámbito forense es el que menos se ha incursionado en el desarrollo de técnicas y especialidades. Y creo que le voy a decir que creo saber la razón. Técnicamente, la investigación de la trata de personas no sería diferente de una técnica de otro tipo delictivo. ¿Qué tiene que hacer? Su primer deber es cuidar la escena. Si ustedes entraron a un lugar, ¿usted qué buscaría? Yo buscaría, le voy a decir que no buscan, información de inteligencia. Necesitamos las computadoras de esos lugares, necesitamos los teléfonos celulares, necesitamos los directorios que existan, necesitamos los expedientes que ahí estén. ¿Por qué? Porque en esos papeles están los rastros, las pistas de la red de tratantes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cuidar su escena del crimen, apegarse a los protocolos y lineamientos generales que ya hay para la intervención en cierto tipo de lugares. Podemos desarrollarlos, yo le ofrezco, la veo muy interesada, sentémonos y desarrollemos nosotras juntas los protocolos y juntamos a otros aparatos de investigación y desarrollemos los protocolos que faltan, porque hay un protocolo muy importante en el tema de medicina forense. Ustedes saben, todos conocemos el término medicina forense, básicamente se enfoca al estudio de los cadáveres. Pero en la actualidad deberíamos estar generando una medicina forense victimológica que hable sobre el cuerpo y la integridad física de las víctimas. Yo me acuerdo perfecto de mis clases de medicina forense con Moreno González, que nos explicaba muy bien, ¿no?, si la lesión era de la cintura para abajo, de la cintura para arriba, eso hablaba del victimario. Y según si era una puñalada o eran 52, hablaba de las características del victimario. Luego el cuerpo, ¿no?, el cuerpo del fallecido, habla de las características de quien le asesinó. El cuerpo de la víctima de trata también habla de su tratante. Y sobre eso no hay nada escrito. Y yo le garantizo que más de un médico forense, ¿no?, nos podría dar pistas de cómo y de ayudar a preparar los protocolos. Luego es cuestión, la verdad, de que nos sentemos, de que le pongamos tantita voluntad. ¿Cuándo? Pues en los ratos libres, ¿no? Usted tiene interés, a eso se dedica, quiere perfeccionar la manera en que hace su trabajo. Yo creo que la mejor manera es sentándonos, buscar lo que hay a nivel internacional, pero no para copiarlo, porque perdónenme, en este país basta ya de copiar, basta ya de traer cosas que se desarrollaron en otros contextos para otras circunstancias, para gente que tiene otra preparación e incluso otra formación intelectual y cultural. Nosotros necesitamos ser capaces de generar nuestras propias herramientas. Hay muchas víctimas, me ha tocado ver, que se apegan a ciertos objetos, 1 o 2. Algunos son peluches. ¿Saben eso qué dice? Que está siendo explotada desde niña.
Y eso lo tendríamos que, o sea, poder entrenar. Llegas a un lugar donde las tienes enganchadas y no revisas las pertenencias, bueno, estamos perdidos, ¿no? Tienes pertenencias tienes pertenencias de mujeres y tienes a un hombre contigo. Y no tienes una sola pertenencia masculina. Ah, caray. Eso por lo menos te tendría que decir algo. Entonces, construyámoslos, la invito. De verdad, extraordinaria participación. Estamos en el Tribunal de Justicia, del Superior de Justicia de la Ciudad de México, y solo me gustaría preguntarte, en comparación con todos los estados de la República y otros países, ¿cómo se encuentra la Ciudad de México en cuestión de sentencias? Porque sé que es el esfuerzo de mucha gente que está hoy aquí y me gustaría mucho que esa parte nos la respondieras. Con todísimo gusto. La Ciudad de México tiene, a diciembre de 2016, 294 sentencias emitidas en esta materia, para un total en el país de 732, de un periodo que va entre el 2009 y el 2016. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la comisión está juntando información desde 2009? Porque no hay otra forma de estudiar fenómenos si no podemos tener comparaciones por periodos de tiempo amplios. Aquí yo aspiraría a llegar por lo menos al primer bloque de 10 años, porque en lo que va de 2009 a 2016 hemos tenido 3 leyes. La de las reformas al Código Penal de 2007 y las reformas con la tipificación específica de trata de personas en el Código Penal Federal, la primera ley de trata y la segunda ley de trata. La primera era federal y esta segunda ley que es general. Luego, en este periodo de tiempo y con todo este tema normativo, pues tenemos un número importante de sentencias, pero el Distrito Federal es el que más tiene y le siguen Chiapas con 158, y de ahí nos vamos al Estado de México con 62 y a Puebla con 48. A nivel internacional, te soy sincera, lo desconozco absolutamente, pero entiendo que del continente somos quien más sentencias tiene después de Estados Unidos, que por porcentaje de volumen, o sea, por proporción de población y de casos, creo que no vamos tan mal, ¿no? Si hiciéramos el cálculo. Bien, no sé si otro, ya. Ah, por acá hay otra. Aquí tenemos la última. Buenas tardes. Otro grupo vulnerable son los niños, niñas y adolescentes en este tipo de delitos. ¿Qué protocolos, cuál sería su propuesta, una propuesta que pudiera darnos respecto de los requisitos de credibilidad del testimonio de un menor? No soy psicóloga, soy abogado y de las maletas, salí con muy bajo promedio de la universidad. Yo no necesitaría pensar en dotar de credibilidad al testimonio de un niño. Creo que hay muchas otras herramientas que se pueden emplear para identificar el abuso o la trata en un menor. Cuando hablamos de menores, hablamos de que no importa si dio su consentimiento, si no lo dio, si quiso o no quiso, si le están pagando bien, eso no importa. ¿Me explico? De hecho, hay mucha diferencia en el tema de la atención a víctimas respecto del grado o nivel de victimización, pero tan víctima una como otra. ¿Sí me explico? Luego, el menor puede dar un testimonio sobre una historia. Es obligación de la autoridad corroborar esa historia por otros medios, pero del menor y de cualquiera. O sea, un testimonio de una persona, y ustedes lo saben, es solo eso, un testimonio. Una acusación es solo eso, una acusación. ¿Qué falta hacer? Probarlo. Y probarlo es responsabilidad del Ministerio Público. Entonces, cuando un pequeño, que sinceramente dudo mucho que lo haga así como que a la primera y muy voluntariamente, te rinda un testimonio del que se puede reflejar una situación de trata, tienes que allegarte de los especialistas necesarios, y me refiero a un psicólogo, un psicólogo, desde luego un médico, sobre todo si el tipo de explotación es sexual, desde luego personas que tengan la capacidad de acercarse al menor sin
sin revictimizarlo, es decir, sin generar en él más daño del que ya se le ha causado. Pero se puede acreditar por otros medios distintos exclusivamente de su testimonio, sí, sí se puede. Y es obligación de la autoridad hacerlo, además. Pues muchas gracias a la doctora Mercedes Peláez Ferrusca. Bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que nos dijeron. México es país de origen, tránsito y destino. Nos duele, yo creo que a todos. Quiere decir que a pesar de los esfuerzos, algo estamos haciendo mal. Creo que lo que sacan en estos foros, o sacamos todos, cada uno de los actores que somos, yo soy sociedad, creo que habrá gente que tendrá que ver el hacer las leyes y bueno, muchos de ustedes obviamente en aplicarlas. Entonces, cada uno lo que nos toca, estoy muy feliz de que salga, por ejemplo, este tema de los protocolos, que diría uno, ¿cómo es posible que no existan protocolos? No existe para este tema de trata, no existen o no se aplican para muchas cosas, ¿no? Entonces, esta coordinación que se va a lograr, creo que es una excelente noticia. Y bueno, lo que nos decía la doctora Tere Paredes, que es la persona per se, el objeto, porque nos duele decir que una persona puede ser un objeto, pero lo es, no sé, cuando nos asaltan en la calle y nos quitan un celular, cómo nos duele, ¿no? Pensar que nos quiten la dignidad, creo que es lo que nos puede centrar y sensibilizar de lo que estamos hablando. Te agradezco muchísimo, Rosy, por invitarme, les agradezco a todos ustedes. Me voy muy contenta, muy satisfecha y bueno, lo que se pueda hacer desde mi trinchera. Y quiero invitar a Rosy a que venga a dar el reconocimiento a la doctora.